El puntero, ¿no lo tenés? El puntero. No, pero el pasador no, pero el puntero sí lo necesito. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Estuve buscando alguna cosa porque quería empezar al revés. No les voy a preguntar si saben qué es eso que está ahí, pero ¿qué pasó que está esto acá? Es la pregunta que hay que hacer. Boludo. Sí. En realidad, ¿quién te dijo? Pues yo no les he dado esto a ustedes. Bueno, la jirafa tiene mucho que enseñarnos de hemodinamia. Hemos hablado algunas cosas del corazón como bomba, de un montón de cosas que todo a lo que apunta es a manejar el retorno venoso y a aprender algunas cosas de lo que en realidad se discute un montón de tópicos acerca de lo que es la presión venosa central, el retorno venoso. Chicos, hay murmullo, o me parece. El retorno venoso, el gasto cardíaco, qué sé yo, 10 millones de cosas. Hemos visto algunas que, como interacción corazón-pulmón. Hoy estaba hablando con el residente que está rotando y nada, surgen cosas en conversaciones y esas cosas me llevan por ahí a asociación de ideas, ¿no? Y tratando de hacerle un resumen de alguna situación que estábamos viviendo con el monitor, desde el paciente, lógicamente, se me ocurrió decirle alguna cosa porque le digo, mirá, si vos arreglás un poco lo que es la interacción corazón-pulmón, o sea, no se les arma en algún lugar un resistor de Starling, tenés adecuado retorno venoso, el gasto cardíaco se arregla prácticamente solo. O sea que la lucha denodada por arreglar lo anterógrado es absolutamente inútil si no conocés el lugar donde se forma eso que pretendés arreglar, digamos. Y eso está en general por detrás. Lo que nosotros medimos como presión arterial o como gasto cardíaco es el producto de que el resto de las cosas se arreglaron o están desarregladas, para que ande bien o para que ande mal. Y este animalito, yo les voy a contar una pequeña historia de este animalito. Este animal tiene varias cosas para estudiar. Entre ellas, la relación BD-BT, con una tráquea larga, muy interesante, con un volumen corriente de 25, 30, 35 litros de BT, con una tráquea que tratando de que no tenga una disrelación BD-BT es finita, pero necesita músculos muy potentes para mover ese volumen corriente. Es muy interesante. Luego de eso tiene el tema de la circulación, por eso está así. Fue intuitivo lo tuyo, pero fue acertado. La jirafa básicamente duerme, es un animal ortostático y vigil. Duerme 8, 12, 15 minutos por día y siempre de pie, porque tiene una anatomía muy poco amigable para que si ella se acostara a dormir, cuando vienen los predadores, poder levantarse rápido. Entonces está casi toda su vida parada. Pero por otro lado tiene otro problema. El corazón lo tiene más o menos por acá y tiene que pasar la sangre hasta acá arriba. ¿Sí? Pero resulta que la presión de perfusión cerebral es la misma que la que tenemos nosotros. 70, 75, 80 de media. Pero por otro lado, cuando se agacha, todo esto que propulsa la sangre hacia arriba podría perjudicarla y mucho cuando tiene la cabeza agachada. Pero además, cuando viene un predador que está tomando agua, un cocodrilo que sale de por acá el agua, o el que viene desde atrás, si se levanta de golpe también podría tener hipotensión ortostática. Entonces sería todo perjudicial para la jirafa. Y no es nada de todo eso así. Perfecto, no tiene ni edema cerebral, ni hipoflujo, ni el pasaje de acá a acá la transforma en hipotensa. O sea que anda con un sistema bastante eficiente de lo que significa el estrés volumen, algunas cositas que vamos a ver, porque por ahí no estresa volumen la jirafa, como pensamos. Pasan otras cosas.
La jirafa no estresa volumen para solucionar su hipotensión ortostática, que sí lo hacemos nosotros cuando hacemos el tilt test. Entonces, ¿qué tiene de particular? La primera es que en la boca de la aorta, en la salida de la aorta, tiene 240, 260 milímetros de mercurio de presión con un músculo súper potente para levantar esa presión. Y como sabemos, en realidad, ¿por qué piensan que tiene presión alta? Porque está muy larga la cabeza hasta allá. ¿Y qué es eso? La presión hidrostática. ¿Se acuerda que yo en un momento les mostré una nenita que estaba como rodeada de flechas? Pero con la nenita había hidrostática, atmosférica, gravitacional y un montón de cosas. ¿Cuál de todas esas es la que necesita vencer la presión para llegar a la cabeza con 80 de media, como tenemos nosotros? La mayoría de los mamíferos tienen la misma presión de perfusión cerebral, los de sangre caliente. ¿Qué les parece de esas presiones? ¿Cuál es la que tiene que vencer? Perdón, de esos obstáculos, ¿cuáles son los que tiene que vencer para que tenga 240 acá y llegue con lo que necesita allá arriba? La gravedad, me dice él, ¿vos qué me decís? Perfecto, ninguna de ellas. La resistencia del vaso. Caño largo, poiseliano. ¿Quién dijo resistencia? Bien. Es la resistencia del vaso. Básicamente es eso. Porque es casi la misma fuerza a subir que bajar la sangre, en la medida que el sistema no se rompa, porque si no se arma lío. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué acá no hace edema cerebral? Porque la columna hidrostática ahora es positiva, digamos. Es como cuando nosotros bajamos el traductor de presión por debajo del nivel del paciente y mide más presión. ¿Podríamos pensar eso? Que a la jirafa le pasa lo mismo. Y con 240 en la salida de la aorta, lo que menos puede pasar es que esta cabeza se ponga a esta altura, o peor todavía, que esté más abajo. Con lo que les vengo, claro, ya no me creen porque debe haber alguna trampa, porque como viene, ya no me quieren contestar nada. Es verdad que tiene trampa. Entre la aorta, entre la carótida y las yugulares internas, hay una cosa controlada por el sistema nervioso autónomo y por unas válvulas que se llama red admirable, que es shunts, carótidos yugulares. Cuando las presiones empiezan a bajar, no varía la presión sistémica. Lo que hace es que la sangre, cuando el cerebro supera determinado target, empiece a doblar hacia la yugular y vuelve al corazón sin haber llegado al cerebro para seguir manteniendo la presión de perfusión y para que cuando levanta la cabeza rápido siga teniendo siempre la misma presión. Entonces prácticamente la presión de perfusión cerebral no cambia, no se marea, no tiene hipotensión ortostática, no estresa volumen para mantener esa presión. No redistribuye. Lo saca de la circulación cerebral y lo hace volver al corazón derecho como sangre arterializada, mezcla venosa. ¿Correcto? O sea, si vos sacaras así cuando está acá, saturación venosa mixta, está como en 90. Porque está toda la sangre de la arteria carótida que está volviendo lo que le sobra para mantener la misma presión de perfusión en el cerebro. Y que por otro lado, cuando se levanta rápido no tenga un mecanismo, sería muy ineficiente si tuviera que estresar volumen como lo hacemos nosotros para que le rinda acá. Ya se la comió, la agarró de la pata al tigre, el león. Entonces no es así. Bueno, una vez enterado de estas cosas, vamos a meternos en 2 o 3 temas. Uno es la jirafa, un poquito más desde la hemodinamia, y otro es el piloto de los aviones de combate. Son historias muy interesantes para poder entender y dejarse de discutir muchas cosas, que muchas veces hay mitos detrás de todas esas cosas, y estas nos enseñan mucho. En primer lugar, esta imagen. Como ven acá, la jirafa está como dividida en 2, pero acá está representado el árbol vascular por encima y por debajo del corazón. Y yo en un momento les mostré a ustedes una columna de agua en la cual estaba lo pascaliano, digamos. ¿Se acuerdan que estaba una fórmula, todo eso? Bueno, está acá. Densidad por gravedad por altura. Está acá también, presión atmosférica. Se mezclan un poco todas esas cosas. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, porque resumbaba un poco tuc, tuc, tuc. Bien, entonces, y acá hay una cosa nueva para ustedes quizás, pero es lo que les quiero mandar, ejemplificar.
ese plano que está ahí. Y allá a la izquierda dice HP, a la izquierda del plano. No es caballos de fuerza, es otra cosa. Vamos antes de ver eso que acá. Fíjense que acá, pucha, ya está. Esto se llama plano hidrocaptivo, que está escrito acá. ¿Sí? Este plano se mantiene casi siempre en el mismo lugar, en la medida que la hemodinamia de retorno venoso y la eyectada por el corazón hacia los vasos sistémicos esté adecuada, ese plano se mantiene en el mismo lugar. Vamos a hacer conmigo. Ustedes me ven ahora, no traten de mirar la cara, traten de mirar donde yo les voy a decir. Prácticamente no se me ven las yugulares. El plano hidrocaptivo yo lo tengo a nivel de la boca de la aurícula con la cava superior más o menos, para no tener la cava colapsada. Si yo hago algo ahora que va a ser Valsalva, lo que voy a hacer va a ser elevar ese plano hidrocaptivo hasta que ustedes lo vean acá como ingurgitación yugular, que es lo que ven en la falla cardíaca. ¿Lo ven? Bien, lo que hice fue subir este plano. El problema, cuando yo lo bajo y empieza a actuar en mis venas y en mis intratorácicas, especialmente si estoy a ventilación mecánica, el modelo de tubo colapsable pero no colapsado. Porque al bajar el plano hidrocaptivo, hago que las fuerzas compresivas externas empiecen a predominar sobre lo que es la intraluminal del vaso sanguíneo o de la aurícula. Entonces acá estamos en un problema porque si no reconocemos estas situaciones, ya se podrán dar cuenta, no es necesario que les aclare demasiado, que cuando yo estoy hipovolémico, esto se desarma. Y empiezan a actuar las teorías de la cascada y el sifón, en lo que es el retorno venoso y en la circulación cerebral. Lo cierto es que este plano está bastante bien ubicado en la medida que nosotros tengamos la volemia adecuada. Plano de hidrocaptividad. Esto se llama así, ¿correcto? Y si ustedes ven por arriba, se llama el elemento hidrocaptivo superior, que serían en nosotros lo que es arterias y venas del cerebro, que son cortitas y desproporcionadas respecto de la jirafa, que está más o menos parejo. ¿Sí? Y las otras, que son más largas en nosotros, pero tenemos más distancia del corazón hacia los pies que desde el corazón hacia la cabeza. Y acá tenemos distintos modelos con los cuales se arma esto. Esto es una literatura bastante no convencional. Si les interesa leerlo, me parece que yo se las puedo pasar. Si ustedes se fijan, esto es una columna pascaliana, lo azul es el fluido, y el plano hidrocaptivo está en distintos lugares, acá de acuerdo a cómo se arme el modelo que nosotros queremos armar. Yo he hecho hincapié en uno. Cada uno de ellos tiene su descripción y son muy interesantes los manejos, porque acá se mezclan un poco lo que es la cirugía de endarterectomía carotídea, la cirugía de silla de playa para el neuro, la cirugía de silla de playa para el hombro, la cirugía de cualquier cosa en posición horizontal, porque si yo lo pongo en posición horizontal a la jirafa, la acuesto, el plano hidrocaptivo va a seguir estando en el mismo lugar. El problema es cuando yo le desestreso volumen y se lo mando acá, ¿qué va a pasar con este plano hidrocaptivo? Va a pasar lo mismo que nos pasa a nosotros con el paciente. Se potencia igual estando acostado. Y es más, fíjense una cosa, normalmente la naturaleza, dejen de mirar esta imagen así, normalmente la naturaleza cuando nosotros tenemos hipoflujo cerebral, ¿qué hace? Nos tira al piso. ¿Para qué? Para seguir bombeando un poquito en la horizontal lo poco que queda de lo que queda. Nosotros nos damos el lujo, ¿qué pasó a ese paciente? Se le movió el plano hidrocaptivo y no le llega agua al tanque. El cerebro, que es inteligente, dice, este hombre está en problemas, lo vamos a acostar, lipotimia. ¿Va bien eso? Bien. Lo que no sabe por ahí muchos anestesiólogos es que cuando nosotros hacemos hipotensión arterial hacemos lo mismo que una lipotimia, pero no damos oportunidad que el sistema compense. Le movemos el plano hidrocaptivo y hay problemas. Ahora vamos a seguir un poquito con esto. No me voy a extender porque esto es muy interesante, a mí me apasiona y eso es lo más pascaliano, lo de la izquierda, pero yo quiero hacer hincapié en ese de ahí de la derecha. Si ustedes se fijan, acá, si uno analiza todas estas fórmulas, cómo está compuesta y le da un valor a cada una de estas cosas, empieza a entender perfectamente por qué este sistema está muy bien equilibrado.
Pero por otro lado, esto gordito de acá parece ser como simulando el lecho mesentérico. Capacidad, capacitancia, complacencia, resistencia. Los 4 términos que hacen de lo que es el retorno venoso un poco aplicado a la física. Y acá vemos esto. El de la izquierda es un humano y el de la derecha y el de abajo es la jirafa. Hay 2 problemas. Fíjense que el elemento hidrocaptivo superior, obviamente, como dije recién, es más corto. Y el elemento hidrocaptivo inferior es mucho más largo y desproporcionado que la jirafa. ¿Qué tiene que ver este muchacho que está acá con esta jirafa? Ustedes saben que cuando los aviones de combate están en combate, los pilotos levantan 8, 10, 12 G, aceleraciones de gravedad. Del mismo modo que lo hace un piloto de Fórmula 1. Por eso el piloto de Fórmula 1 no va sentado como nosotros en nuestro auto. Va prácticamente acostado. ¿Lo han visto? Muy parecido a este. ¿Ustedes piensan que es para que el auto sea más chiquitito? No, es por otra cosa. Porque si no el piloto tiene problemas. En las curvas grosas puede levantar 9 G de aceleración lateral. Por eso tiene el casco contenido y tiene un estado físico muy excelente los pilotos. Con la única diferencia que el piloto de la Fórmula 1 no lleva traje anti-G, porque las fuerzas de aceleraciones son un poquito para adelante, pero él está bien ubicado, o para atrás, pero la mayoría son laterales durante la carrera. Este no, porque este cuando se tira en picada, según como tenga el cuerpo apoyado, para acá, cabeza abajo, cabeza arriba, la sangre se podría amontonar toda en un lugar. Y lo que hace es mover el plano hidrocaptivo. Si lo mueve para arriba, se le ingurgita el cerebro. Y si lo mueve para abajo, se desmaya. Por eso, el día que los inviten a andar en un avión de combate como copiloto, tengan mucho cuidado lo que va a pasar. ¿Cómo compensa ese problema? Con el traje anti-G. ¿Cómo funciona el traje anti-G? ¿De dónde sabes? Che, escuchá acá vos de que le preguntás de dónde sabe. Lo puedes saber porque es curioso, está bien. El traje anti-G es en realidad una película de agua que va del lado de afuera del cuerpo, que con la gravedad y la aceleración sigue lo mismo que le pasaría a la sangre, con la diferencia que tiene fuerzas contrapuestas y no deja que la sangre se ingurgite. Cuando está abajo, el agua de afuera va también de abajo y hace de patitas compresivas como las que se ponen en los quirófanos. Y cuando está arriba, comprime la parte de arriba. No le comprime el cuello, pero comprime acá. Eso está muy bien determinado porque no todo, no es así una columna de agua tonta que va para arriba y baja. No es lo mismo. Es bien sofisticado la decisión de cómo se hace. Pero lo cierto es que, digamos, ¿por qué yo muestro esto? En primer lugar, la de abajo, porque la naturaleza parece que lo hizo bien. Y en segundo lugar, una tecnología que está probada en microgravedad y en supragravedad, parece que anda bastante bien y nosotros, que somos unos idiotas, no conocemos nada de esto y le bajamos la presión al paciente y después elucubramos sobre PVC. No rompan las pelotas. ¿Es verdad o no? Y encima elucubramos sobre algo que no conocemos el tamaño del continente ni el volumen que tiene. Y encima, a través de la presión, queremos adivinar las otras 2 variables. Pelotudo normatizado por ISO 9000. Deberíamos estar en Francia con el metro patrón como el boludo patrón. Entonces, lo que quiero hacer es esto. Si ustedes se fijan a la derecha de estas cosas, es un modelo abierto. ¿Qué es un modelo abierto? Bueno, en primer lugar, que, fíjense, 1G, 2G. Le estamos dando aceleración. 1G es esto. Yo te abro, ¿qué abro? Miren, muy fácil. ¿Cómo funciona este modelo abierto de perfusión? Cuando desplaquetan un cráneo y le abren la dura madre. Qué interesante, ¿no? El neuro. Bien, lo que están haciendo es abriendo este modelo. ¿Entienden cuántas cosas? Hay mitos que por desconocer se arman a través de todo eso, quilombos severos, y no entienden nada del... O sea, si vos hablas de retorno venoso, hablas de cosas, si no hablas de esto, es como que decís, bueno, flaco, ¿y? Entonces, fíjense acá, lo que están cambiando es el plano hidrocaptivo. Y cuando les dice el cirujano, achicame el cerebro, ¿ustedes han hecho neuro ya? ¿Han presenciado cirugía de neuro? ¿Han escuchado esa frase?
o el cerebro está bien, o no está muy hipertenso, está blandito. ¿Esa la escucharon alguna vez? ¿Sí o no? Bueno, no importa. Voy adelantando. ¿Vos sí? Bueno, los que hicieron neuro por ahí sí lo han escuchado. Lo cierto es que eso tiene que ver con dos cosas. Con el volumen intravascular del cerebro y con el volumen cerebral total, que son dos cosas totalmente diferentes. Porque el volumen intravascular lo que hace es perfundir el cerebro. Y cuando nosotros desconocemos muchas de estas cosas, a través de la presión arterial, lo que estamos bajando es el volumen intraluminal de los vasos y eso no es bueno. Lo que necesita disminuir es el volumen total para que se achique y no se ponga isquémico simultáneamente. Bien, entonces, básicamente, si ustedes cambian el plano hidrocaptivo, se quedan sin retorno venoso o se quedan con hipertensión o lo que sea. Ejemplo, ¿dónde piensan que tiene un paciente con falla cardíaca el plano hidrocaptivo cuando está en falla cardíaca con las yugulares que le llegan hasta acá, hasta el temporal? Por el mentón. ¿Y dónde piensan que está un hipotenso que hace hipotensión ortostática? Y casi en la cava inferior. Con eso alcanza, no necesita estar en el abdomen. Con eso te alcanza. Esto nada más alcanza para que se colapse el tubo colapsable, pero no colapsado, que pasa a colapsado. Y si estás en ARM, 8, 10 centímetros, 5 de PIP, más un cirujano y paciente acostado, decime cómo queda el paciente. Entonces, por eso quise empezar al revés, porque ahora yo les voy a contar algunas cosas desde lo básico para que se vayan alertando cuando se encuentren cómo funcionan estas cosas. Si ustedes se fijan acá, y quiero hacer un poquito sobre este. Fíjense acá, acá ya nos estamos acercando un poco más a lo que funciona, a lo que tenemos nosotros. Fíjense, esto puede ser el corazón o el retorno venoso. Esto es un tubo gordito, que probablemente puede ser mi yugular de acá para abajo, que cuando yo hago Valsalva se pone gordito hasta acá y ustedes la ven, pero que ahora no porque el tubo están predominando las presiones atmosféricas, o sea, la nenita esa que estaba rodeada de flechitas está predominando sobre esto. Yo quiero, nada más, no me voy a meter en esto, después si quieren no, se los voy a dar el año que viene, lo vamos a sofisticar a este modelo, porque esto tiene un montón de cosas detrás de esto. Entonces, si ustedes se fijan, acá, cuando esto cambia, si esto se pone flaquito hasta acá abajo, hay problemas. Pero por otro lado, si se pone flaquito acá, también puede haber problemas. ¿Cuándo? Miren, si esta de izquierda es la arteria y tiene hipotensión arterial el paciente, también tiene hipotensión venosa, ¿correcto? Y este tubo colapsable que pasa colapsado necesita una presión intraluminal. Y fíjense qué paradoja, si este es el cerebro, cuando el paciente está hipotenso, al no tener retorno venoso se comprimen las yugulares por la atmósfera. Pero también arman síndromes compartimentales transitorios, con la poca presión que entra, que no alcanza para perfundir porque el cerebro consume mucho y no tiene que ver tanto con la cantidad sino con la relación consumo-aporte. El cerebro además está aumentando la presión venosa porque esta está colapsada hasta que la vence, abre y vasa. Y se vuelve a cerrar cuando se vacía. Yo te veo la cara, estás pensando en algunas cosas. Bueno, entonces, si nosotros empezamos a conocer esto en primer año, les va a cambiar probablemente la visión para después. Ya les he dado 3 o 4 ejemplos que para estar en primero me parece que les alcanza bastante como para avisarse. A ver, cuando me hablen de PVC, momento, frenemos esto. Cuando me hablen de retorno venoso, frenemos esto. Cuando me hablen de perfusión cerebral, frenemos esto. Porque a mí una vez me contaron algo que no entendí muy bien, pero que era jodido y parecía ser fácil de solucionar, pero tremendamente difícil de interpretar. Y mucho menos de explicarlo. Bien. Avanzando un poquito más con eso, bueno, ya está. Fíjense ahí lo que se está armando de azul. Y acá tengo 2 cosas. Si ustedes miran el de la izquierda, son bastante diferentes con respecto al otro. Fíjense el elemento hidrocaptivo de uno y de otro. Acá está. Paciente con retorno venoso disminuido y con unstressed, con volumen no estresado muy amplio. Paciente con volumen estresado adecuado y con retorno venoso más adecuado. Yo voy a parar acá nomás. Con que ustedes se den cuenta de estas imágenes y de lo que venimos hablando, alcanza bastante. Presión media sistémica, hay términos ahí metidos en eso. Sistémica media.
el plano captivo 2, no importa. Cómo actúan. Cuando uno a esto le da, fíjense lo que le pasa, incremento de la gravedad a G2, gravedad de afuera. Nada más, ¿qué hace? Lo pone en una cámara en donde le va aumentando la presión. ¿Sí? ¿Entraron alguna vez a una cámara hiperbárica? Yo sí me metí con un paciente y lo que te pasa es esto. Estás a 2, 3 atmósferas, 2, 3G. ¿Sí? Pero no 2, 3G por inercia, sino 2, 3G quieto. ¿Correcto? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen que el servicio meteorológico les dice presión atmosférica alta o baja? Básicamente es este vector que aumenta o sube. Cuando se pone más liviano, disminuye la capa de aire que tenemos encima, taca, taca. ¿Por qué se le hinchan las piernas? Las que se le hinchan las piernas el día que hay presión baja. Porque esto es más chiquitito, no comprime desde afuera y es más permisivo para la traslocación. Vieron que son bastante sencillas las cosas. El que las complica en general es el ignorante que habla parcialidades y esas parcialidades no tienen una unidad en una historia. Introducción, nudo y desenlace. Más o menos de eso se habla. Entonces, si se fijan acá, es eso lo que está sucediendo. Y acá, bueno, se está mezclando un poco todo porque apareció esto de acá de la izquierda, que parece ser la arteria. Y cuando yo pienso en esto, en realidad, estoy hablando de no cirugía cerebral, estoy hablando de que cuando estoy pensando en esto, debo tener en cuenta que el palio y el mesocerebro son lo que nosotros tenemos cuando está trabajando el paciente bajo anestesia, porque esto de acá lo decorticamos con los 5 miligramos de midazolam primeros, con el 1 de Entidal de Seborane o con la infusión de Propofol. ¿Es correcto eso? Y la pregunta es cuánto sabemos de esto que controla todo esto y que además interactúa con todo eso. Y nosotros, como unos idiotas, lo único que hacemos es medir la presión arterial sin tener en cuenta cómo funciona todo este sistema. Entonces, cuando tienen problemas con los pacientes, en general, yo les voy a decir un consejo acá en primer año. La mayoría de los problemas de la vida diaria, lo que nos aporta la ciencia hoy, lo tenemos solucionado. Si vos no solucionás es porque te falta algo del aporte de información. Eso puede llamarse de una persona desinformada o una persona ignorante, que no soluciona problemas. Y la otra es los grandes problemas de la ciencia, que a nosotros se nos presentan relativamente poco, y que son producto de los investigadores. El resto está en la literatura. El problema es encontrarlo, tomarse el trabajo de leerlo, entenderlo y poder aplicarlo con el paciente. Lo que estoy intentando hacer con esto es que si venimos hablando de hemodinamia, básicamente esto es necesario comprenderlo, porque ustedes lo van a evolucionar posteriormente a lo que es las subespecialidades de la anestesia. El día que hagan un silla de playa, ustedes han hecho bloqueos regionales ya. ¿Han participado en silla de playa en paciente con hombro? Bien. Ponen monitores, ponen NIRS, ponen todas esas cosas, se arrodillan adelante, ponen un almohadón para que no le den las rodillas, a rezar que no le pase nada. En realidad lo que hay que entender es esto. Bien. No es muchas gracias nada, ¿eh? No, nada de aplauso ni ninguna cosa. Entonces acá vamos a ordenar un poco todo esto. Chicos, a ver, comentarios. Comentarios de esto. De lo que pasó, no de esto. ¿Quién tiene algo para preguntar? No puede ser que no haya ninguna pregunta. Porque es bastante sencillo como lo di, es bastante, entra en alerta de un montón de cosas que quizás ustedes ven, sospechan, no saben, no tienen solución. ¿Han puesto vías centrales? Qué lindo, ¿no? Ya puse una. ¿Cuántas yugulares pusiste? 4. ¿Y vos? 6. No, yo puse 8. Yo no puse ninguna, soy un pelotudo. Perfecto. ¿Y para qué carajo la pusiste? ¿Qué haces con ella después? De eso quiero hablar yo. Porque la tarea manual, ustedes la aprenden fácil. De hecho, a un orangután que le enseñes y le regales una banana después que sale sangre por la vía central, en algún momento lo va a aprender. Sí, me siento igual, porque la tarea manual es muy fácil aprenderla, al menos que tengas un problema psicomotriz.
El problema es lo cognitivo que tiene que acompañar a esa tarea manual. Disculpen que eso es así, pero me incluyo en la lista, no piensen que los miro a ustedes. La tarea manual es orangutánica. Una banana, un terroncito de azúcar, y en algún momento lo terminás haciendo bien. Me incluyo en la lista, quiero quedar claro porque no es ofensivo esto, me incluyo en la lista. De verdad que lo veo así. Lo complejo es lo cognitivo que soporta las decisiones de esa tarea manual, que el orangután no las puede hacer. Entonces hay que tratar de separarse del orangután, no seguir como orangután. De verdad, por eso quiero dejar claro que me incluyo en la lista. Las tareas manuales, si sos medio hábil, en general los que venimos al ambiente anestésico somos bastante hábiles con las manos, no tenemos demasiado problema. ¿Es verdad eso? Excepto muy pocos casos conozco yo que sea un torpe con las manos. Entonces, flaco, ¿y después qué haces con eso? ¿Qué vas a hacer con el dato, con lo cognitivo, con lo que nos separa de los primates? Pero de verdad, a ver, véanlo de ese modo. Bueno, entonces vamos a meternos un poquito, yo voy a ir salteando algunas diapositivas que sean medio complejas, pero quiero meterme un poco en el flujo cerebral. Acá de esto del flujo cerebral, que es bastante complejo, entiendan lo que es. Hay 3 órganos que hay que cuidar bien para no entrar en emergencia. El cerebro y el corazón en ese primer momento, y el intestino y el riñón en segundo lugar. Y a través de cuidar bien el intestino y el riñón están cuidando el páncreas y están cuidando el hígado. Y más o menos estamos ordenados. No tengo lactato, tiene buenos flujos, el paciente está bien, orina, metaboliza las drogas. Las drogas más o menos duran lo que dicen los libros, porque eso es otro problema. Yo tengo bajo gasto cardíaco y las drogas no duran lo que dice el libro. Y yo leo fármaco, 45 minutos y tiene que dar el TOF de 4. No, flaco, si tenés bajo gasto, el TOF te da 4 a la hora y media. Te da 1 a la hora y media. ¿Y les pasa eso? Con el relajante muscular poco porque es objetivo. Te cagó el TOF. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué me diste? Y hay otro que encima dura poco. Y bueno, ese anduvo bien la hemodinamia y duró lo que dice el libro. Entonces vos tenés una cosa que no la sabés leer. Dice, hay pacientes en los que el relajante dura poco, así que este relajante es malo. Y otros que dura mucho. Bueno, pónganle un collar cervical. Escucha. No, temí por tus cervicales. Escucha. Un Filadelfia, por favor, por acá. Escucha. Bueno, entonces, otra cosa que les quiero decir es eso que dice ahí el título rojo. Una época finalizada hace mucho es esta que viene ahora, el yo hago. Yo hago neuro, yo hago cardio, yo hago tórax, yo hago dolor, yo hago esto. La pregunta que yo tengo para hacer es, ¿qué va a hacer usted con el resto de los órganos de su paciente si se dedica solo a una especialidad y no sabe cuidarlo globalmente? Ojo con eso. ¿Bien? ¿Es claro esto? Bien. Eso se terminó hace 20 años. Otra cosa que les quiero mostrar es esto. Que los que participaron del congreso probablemente lo vieron. Allá veo que te estás diciendo que sí. ¿Lo viste este artículo? Vos, de anteojos, ¿no? Ah, pensé que habías hecho así con la cabeza. Bien. Bueno, esto... Perel estaba invitado al congreso. Los que fueron algunos fue el congreso de acá, no los dejaron ir a ninguno. ¿Sí? ¿Pudieron ir? Algunos los vi borrachos en la cena de todos lados, así que, a ver, ¿por qué se miran entre ustedes ya? Así que no me digan, pueden haber ido a otra área del congreso, pero que los vi en pedo sí. Entonces, por favor, no me digan que no fueron. Perel estuvo de invitado al congreso y Malbrain es un referente en fluidos. Y ellos, fíjense lo que los quiero mostrar a ustedes porque esto tiene que ver con un montón de cosas que nos cuesta a veces aprender. El monitoreo hemodinámico en la era de la medicina basada en la evidencia. ¿Qué dicen ellos en este artículo? Fíjense, quiero aclarar una cosa, porque esto lo doy y me encargo particularmente de aclarar una cosa. Del mismo modo que con el orangután yo también me veo identificado con las tareas manuales. Por eso no es ofensivo. La medicina basada en la evidencia es la que rige muchas de las cosas de nuestra ciencia.
Pero en el monitoreo hemodinámico especialmente está en problemas. Y ahora les voy a decir por qué. Que la gente que ve las cosas así un poco más holísticas y desde arriba puede sacar conclusiones. ¿Por qué hacen esto? Porque en realidad los estudios aleatorios controlados son útiles para algunos pero perjudiciales para otros. ¿A usted le ha pasado que leen una cosa y con el paper en la mano hay un paciente que no anda eso? En su corta estancia en la especialidad ya se pueden haber dado cuenta de eso. Ahora les voy a hablar algo de la matemática de estos pacientes, pero es necesario que comprendan estas cosas porque hay veces, yo las clases a veces las voy cambiando, porque digo, oh, tengo esto para darles, pero falta esto. Y a mí me parece que esto que les estoy dando les abre el ojo de un montón de cosas que venimos hablando y que se complica, yo veo a veces las caras. Por otro lado, el complejo hemodinámico es monitorizar hemodinámicamente al paciente es muy complejo. Es muy complejo. A nosotros los monitores ninguno nos da datos demasiado objetivos. O sea, decís, mirá, tenés este número, basate en este número y tomá la decisión, hacelo a ciegas y te va a ir bien. Es complejo, es multifactorial, es un gran síndrome de monitoreo, en donde el monitoreo hemodinámico puede estar munido de la anatomía de la onda pletismográfica, de la ventilación mecánica, del end-tidal, de la interacción corazón-pulmón o del flujo periférico debajo de la lengua con capiloroscopía. Y es monitoreo hemodinámico. Y en el medio les puedo meter el laboratorio y es monitoreo hemodinámico en laboratorio. Sacar lactato es monitoreo hemodinámico, ver hemoglobina es monitoreo hemodinámico. Entonces, sacar saturación venosa central o mixta es monitoreo hemodinámico. Entonces, es súper complejo, por lo cual, cuando ustedes se embarcan en la medicina basada en la evidencia y en los aleatorios controlados, ¿cuándo van después? Ahora vamos a ver por qué ocurre esto, básicamente. La relación entre la variable monitorizada y la decisión terapéutica correcta es cuando nos empezamos a separar del orangután. Decisión terapéutica correcta. Pues dices, bueno, mirá, de hecho, los monitores de variabilidad todavía no le sacan el provecho adecuado, porque la variable monitorizada te dice que hay que sacarle volumen, hay que pasarle volumen, armaste el perro de Guyton, tiene PVC alta, hay que pasarle volumen a la TAM, pero a lo mejor le haces volumen desde afuera, pero resulta que el que había que sacar era desde adentro con estrés volumen. Y fíjense lo difícil que es tomar la decisión. Eso por un lado. Por otro lado, la normalidad de la variable no significa adecuación. Hoy nos estaba pasando con una paciente. Me traen una paciente, antes de venir acá, de coloprocto mezclada con cirugía general. Biopsias hepáticas a cielo abierto, biopsias hepáticas con una colostomía de un CA de colon, medio de urgencia porque había venido obstruida hace como 25 días. La paciente estaba relativamente bien, la habían internado hoy a la mañana, bolsita de colostomía para hacer la cirugía a la tarde. Le habían puesto sonda vesical porque la querían monitorizar no sé por qué cosa y cuando veo la sonda tenía calditos Nor-Suiza, venían por ahí la sonda. Concentrada, rojita. Bueno, le digo al residente, tenemos problema. Y le digo, está deshidratada. Entonces, largamos la cirugía, el hematocrito de la historia clínica electrónica me daba 41. Digo, si esto era de la mañana o de ayer, deshidratada 41, una paciente oncológica, 74 años, en buen estado general, muy lúcida, impecable la señora, pero digo, no puede estar con 41 42 de hematocrito esta mujer. Más la diuresis, ese fue el dato inicial. Le hicimos la anestesia que si ustedes veían el monitor, era un lujo, no podía estar nada mal. Pero yo les voy a decir porque, para que aprendan esta frase de acá. La presión arterial no había bajado menos del 15% con el estrés volumen. El residente máscara, yo hacía las jeringas, ni siquiera lo dejé al técnico. El estrés volumen lo manejaba yo, que esto, que aquello. Vos mirabas el monitor, lo sentáis al bien, la teníamos con 11 centímetros de agua de PIP, 4.5 mililitros de BT, la camografía bien, la TAM perfecta. La TAM, no le puse invasiva, lo tenía con cada un minuto. Vos veías la estadística, era así. Yo le mostraba todo eso y no le decía nada a él. Entonces en un momento había pasado una hora y no la podía hacer orinar. Yo le había pasado a una paciente de 58 kilos, le había pasado 350 mililitros de Ringer. Estaba todo bien, 0.045 microgramos kilo minuto de noradrenalina. Frecuencia cardíaca en 68, en tidal 41, impecable.
no orinaba. Digo, vamos a sacarle gases. Yo no había sacado gases de entrada. Sacamos una muestra única con gases. 43% de hematocrito. Ahí está el problema, le digo. Hace una hora que no orina, habiéndola precargado. 370, 400, le terminé pasando los 500. La paciente, hasta que no la diluí a 36, con fluidos, le hice Ringer y solución polielectrolítica. No movió el riñón. No movió el riñón. ¿Qué significa eso? Variable no significa adecuación. Si yo no miraba la diuresis, el resto estaba todo bien. Pero a la paciente se le iba a clavar el riñón. O sea, por esas razones, ellos cuestionan un montón de lo que es la medicina basada en la evidencia. Por una cosa que viene ahora. Los pacientes y los trabajos que nosotros leemos tienen esta distribución. ¿Correcto? Bien. Y acá se pueden leer varias cosas. Una es que si los pacientes caen dentro de esto, la mayoría de los servicios del mundo, de casi cualquier especialidad de la medicina, están conformados por 3 grupos de pacientes, de integrantes. Los que solucionan casi cualquier cosa, que son polivalentes. Los términos medios, que no hacen demasiadas cagadas, pero que tienen buen nivel de alerta. Y los oligofrénicos hipoglucémicos neonatales, que solo sobreviven porque el servicio los contiene. Eso es así. El problema es las proporciones de cada uno, porque eso es sociología aplicada a las especialidades. Están esos 3 grupos. Y a ustedes les causa gracia porque sí están esos 3 grupos. En cualquier lugar. En mi hospital, en el de ustedes, en todos lados. El problema es a qué parte pertenece cada uno de ustedes. El problema es que estos de acá, a los grupos del medio, les dan muy buenos consejos, ellos tienen nivel de alerta, pero cuando quizás el paciente viene por acá o por acá, deberían llamar a alguien para que les dé una mano. ¿Correcto? Eso sería una opción. La otra opción sería que, para que el trabajo te dé el resultado que te dio, vos tenés esta distribución que es la mayoría de los pacientes. Pero cuando el paciente te cae acá, no te coincide con poner que tengas el paper impreso, el PDF en la mesa de anestesia. ¿Es verdad eso? Bien. Pero todavía, como si eso fuera poco, si mi paciente está ahí, óptimo, ¿cómo yo me doy cuenta qué tránsito va a tener mientras estoy haciendo las cosas que hago? ¿Y cómo voy a hacer para volverlo al lugar en donde debe estar? ¿Me entienden la idea, no? Bien. Entonces acá se mezcla todo esto. Por eso este paper, porque es muy difícil enseñarle a alguien algo que debe vivir, además de la literatura que debe leer. Cuando nosotros hacemos, voy a parar un poquito acá a ver qué sigue, déjenme ver un cachito porque quiero parar a hacerles un comentario. Perfecto, sí. No está al revés del pedo eso. El tema es así. Cuando nosotros nos remitimos a estudiar la biología que vemos todos los días, prácticamente vieron que cuando intentan explicar, qué sé yo, una fórmula, Poiseuille, Laplace, siempre tiene un pero, la fórmula de la física de inertes cuando la aplicamos a la física de biológicos. Hay un pero, vieron cuando les enseñaba alvéolo, era todo decir, bueno, ¿cómo se comporta? Así, así, ¿para dónde va el aire? ¿Para acá? No, porque tiene surfactante. Siempre hay un pero. Cuando vos tenés la hemodinamia de los vasos sanguíneos, siempre hay un pero. La turbulencia, cambiás la viscosidad, hay un pero. No es lo mismo que la física de inertes. El vaso se contrae, cambió el radio a la cuarta. La cantidad de capas que tenía hace un rato no son las mismas que tiene después. ¿Correcto? Eso lo hace el sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando nosotros intentamos explicar de manera matemática el ente biológico, no responde a la matemática que conocemos, que estudiamos en los colegios, que es la matemática y la geometría euclidiana. Base por altura, superficie del triángulo. Pi por radio al cuadrado, superficie del círculo. Si le agrego altura, es cilindro. No es así. ¿Por qué? Porque no coincide. Nosotros no tenemos ni triángulos, ni cilindros, ni nada es redondo, ni nada es como parece.
De hecho, si yo agarro la pupila de ustedes, que yo puedo decir que es redondita, y le pongo un compás en el medio y lo hago, va a haber puntos de la pupila en donde el círculo que traza el lápiz del compás no toque. O sea que ni siquiera se puede asimilar a algo. Eso requiere la herramienta de otra matemática que tiene que ver con eso y que habla de un sistema relativamente caótico, pero organizado. Porque de hecho, si fuera tan caótico, ¿qué idea tienen ustedes del caos? La palabra caos, si yo le digo, ¿qué es? ¿Cómo? Desordenado, me dicen, claro. Bien. ¿Cómo? No predecible, sí. Es más o menos, tiene un poco que ver con todo lo que dijeron. Yo les voy a decir que me sucedió una vez, hace como 12 años, di una charla de esto en otro ámbito y estaba preparándola en mi casa y tenía a mi hijo mayor que tiene 24, 12 años tenía. Estaba separado de su mamá. A los 3-4 días me llama la madre. Daniel dice, ¿qué hablaste vos con Nico? Digo, no sé de todo lo que podamos hablar, qué sé yo, no sé. No era una alerta así enojada. Pero, digo, ¿qué pasó? Mirá, me dice, le acabo de decir que la habitación de él era un quilombo y él me contestó que según lo que había hablado con vos, eso que ella veía no era tan desorganizado como le parecía. Entonces me empecé a reír, lógicamente, porque él me preguntó qué estaba haciendo con eso que veía en la computadora. Y tenía que ver con esto. ¿Qué pasa? La teoría, no voy a hablar de esto, pero sepan estos términos porque en algún momento les va a caer en la cabeza. Fractales, teoría del caos. Todas esas cosas se aplican matemática no euclidiana, parábolas, hipérbolas. Todas esas cosas se aplican al ente biológico, que son la geometría y la matemática no convencional para poder explicar cómo se comporta esta máquina tan anárquica. Por eso, él me dice no predecible, pero si yo aplico la matemática es predecible. Del mismo modo que es predecible para los que los estudian el tornado que va a entrar a Miami. Pero si ustedes lo ven desde afuera y no entienden, el tornado es anárquico. O el mismo modo que se puede explicar matemáticamente las olas del mar. Del mismo modo que yo tengo un artículo que explica desde el punto de vista matemático las rayas de la cebra. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? No les voy a tomar las rayas de la cebra en el examen. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. No importa si saben o no mucho de esto. Lo interesante es que con un ente tan anárquico hay una cosa que les quiero recalcar de esto, que es la definición de lo que significa fenómeno previo en matemática. El fenómeno previo en un sistema caótico, y acá les quiero definir caos porque al final no les dije, el caos en Grecia, con K, era lo último, el fin último, el quilombo, el desastre total. Pero el caos con C habla de estos sistemas caóticos que tienen propiedades matemáticas particulares y que en apariencia son desorganizados, pero si los observamos son tremendamente organizados. Y acá viene la otra parte, el fenómeno previo. Un sistema caótico, ¿vieron cuando ustedes sacan el tapón de una pileta? Que empieza a hacer un círculo el agua. Bien. Es mentira lo que dicen que en el hemisferio sur y el hemisferio norte gira para un lado y para el otro. No es así. Pero cuando empieza a hacerse el twister, si ustedes le ponen eso es un sistema caótico. Pero si lo vemos es bastante simétrico. Pero le empezamos a dar zoom, digamos, de alguna manera, y a analizarlo, no es simétrico. Parece a nuestra vista. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos el dedo en donde está el twister ahí? O si le hubiéramos colorado con propofol el agua, por ejemplo, podríamos ver los circulitos, como el vórtex. Le ponemos el dedo y se interrumpe el sistema. Si nosotros lo dejamos ahí al dedo, el dedo es el fenómeno previo de lo que va a ocurrir después en un sistema caótico. Lo desorganicé. Le saqué la matemática que lo organizaba y lo desorganicé. Cuando nosotros hacemos anestesia, lo que estamos haciendo con el paciente son múltiples fenómenos previos. Ahora van a entender fácil lo que les estoy diciendo. A partir de los fármacos que utilizamos que desestabilizan los sistemas homeostáticos y el sistema caótico que estaba ordenado en el caos matemático, nosotros lo que hacemos es ponerle el dedo a una parte y como todo está homeostáticamente comunicado, si no sabemos las relaciones y la repercusión que va a tener el sistema, en el sistema, no vamos a poder entender por qué suceden cosas.
Hay algunas que son simples. Dice, mira, yo hago 2 miligramos kilo en bolo de propofol, de remifentanilo y va a tener una bradicardia feroz el paciente. Y más vale que esté entubado. Eso es lo grosero. Pero cuando yo le hago 50 microgramos de fenta al paciente, que le estoy cambiando el sistema nervioso simpático porque se empezó a sedar y empezó a tener diferente hemodinamia, yo soy el causante de un fenómeno previo que puede ser positivo o negativo. Si el paciente viene con crisis hipertensiva, vasoconstricción severa, ese fenómeno, en la medida que le voy haciendo fentanilo, es un fenómeno, una desestabilización positiva. ¿Qué hago? Le baja la presión, le baja la frecuencia, aumenta la onda pletismográfica, se tranquiliza el paciente, se le fue el estrés. Si al mismo paciente yo le hago 2 miligramos kilos en bolo de propofol, la desestabilización del sistema es negativa. Hipotensión arterial, depresión miocárdica, desaturación, ta. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Cómo se soluciona este problema? De esto yo tengo charlas armadas de 2 horas de este tema solamente, pero no es el caso ahora. ¿Cómo se soluciona el fenómeno previo? Bueno, fenómeno previo, primero saber qué voy a hacer con ese fenómeno previo. Ustedes saben que hay cosas que pueden hacer y otras que no tanto porque les va a ir mal, porque el fenómeno previo es grande. Si vos le tirás un bolo de labetalol, paciente, sabes que el fenómeno previo, ahora para ustedes, es muy grosero y te va a ir mal con eso. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros no detectamos el sistema cómo está organizado en el paciente cuando viene, no es lo mismo un ASA1 que un ASA4 deshidratado con hipertensión endoabdominal y con un tercer espacio con 1,5 de potasio a la noche, que el de la mañana con un ayuno de 6 horas u 8. Entonces, ¿qué pasa con los fenómenos previos que nosotros no sabemos leer? Claro, como no sabemos mucho, le hacemos un poco de algo. Y después lo que sucede de la desestabilización del caos que estaba organizado es una sorpresa. Che, si no le hice nada más que, ajá, mirá qué bien, porque ¿saben qué sucede con los fenómenos previos? Se iteran. Interacción, no con N. La interacción es la repetitividad de un proceso. Entonces, ¿qué pasa cuando vos le sacás las respuestas al paciente? La interacción siempre va a ser negativa. Le haces 2 miligramos kilo de propofol, el paciente se hipotensa. Pasa una línea de corte en donde todo lo que se multiplique y se reproduzca va a ser para abajo. ¿Qué sucede acá? ¿Cómo yo puedo solucionar este problema? Bueno, lo puedo solucionar de varias maneras. En primer lugar, controlando los fenómenos previos, sabiendo que debo ser moderado, debo ser adecuado y debo ser muy puntual. Bueno, no. Bueno, entonces, ¿qué pasa eso? Primero, la primera medida de evitar la desestabilización del sistema es ser moderado con los fenómenos previos. La segunda, los fenómenos previos son inevitables porque nosotros tenemos que hacer anestesia con los fármacos que tenemos. ¿Es correcto eso? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo pacientes que el fenómeno previo es inevitable, o sea, poner el dedo en el twister, pero tengo que estar preparado para saber cómo lo voy a desorganizar para poder reorganizarlo y llevarlo otra vez a donde estaba el punto inicial. Por eso les quiero mostrar la otra cosa. El sistema se comporta de ese modo. Entonces, cuanto ustedes menos sepan de medicina, del paciente, de fármacos, de interacciones, de patologías, más van a ser incidentes con los fenómenos previos y menos recursos van a tener para volver el paciente de vuelta después de haber transitado distintos estados, porque va por allá, porque ¿qué pasa con esto? Ah, mirá, qué bien, mientras está acá me la banco solo, pero cuando está acá llamo a alguien que lo pasa por acá y me lo deja. Luego se pone acá y llamo al otro, al que soluciona los problemas de este lado. ¿Para qué? Para que me lo vuelva acá. ¿Y yo qué hago? Y sigo como un ignorante, porque los problemas me los solucionan los demás. Y ahí se mezcla mucho toda esta matemática con estas cosas. Yo trato de hacerlo sencillo y simple, pero esto es lo que les pasa con los pacientes cuando ustedes tienen problemas. Justamente eso. Esa frase la deben poner en la cabecera cuando ustedes abren los ojos así, en los pies de la cama, digamos. Que lo miren cuando abren los ojos. Porque eso es
lo que nosotros tenemos que lograr, que el paciente esté bien. Pero es todo eso. Y para que vean un poquito, los voy a meter un poco en esto. Ustedes, porque dicen, ¿para qué hace tanto hincapié en la hemodinamia y en el mantenimiento del retorno venoso y del gasto cardíaco? Bueno, mirá, te vas a encontrar con alguna situación, con las coronarias, con los cerebros, que te hacen pagar el pato en 1 minuto después que hiciste la cagada. Te vas a encontrar con intestinos, que el pato lo pagás en la terapia después. Te vas a encontrar con riñones, que el pato lo pagás con la terapia después. Te vas a encontrar con supras e infras ST, que quizás se restituyan en el intraoperatorio, pero le cambiaste, sos el fenómeno previo de la vida posterior de ese paciente. Entonces, miren lo que sucede con esto. Nosotros nos preocupamos a veces, hacemos silla de playa, ven distintas teorías, todo ese tipo de cosas, o no nos preocupamos por la anatomía de los pacientes. Y fíjense lo que sucede con esto. La mayoría, el 50% de los polígonos de Willis que nosotros tenemos acá, la mitad está en algo de esto de acá. No es completo como lo aprendimos en la facultad. Sí, miren qué noticia. Le falta pedazos. ¿Cómo está eso? Bueno, mirá, es muy fácil. Después tenés esto. No sé, porque estuvo siempre todo bien. ¿Bien para quién? Para vos que estabas tomando mate. Sí, miren esto. 50 pacientes, 48% solo tenían los radiólogos. Miren acá, 200 autopsias. 48% por allá y 34% por acá. Las autopsias dieron menos polígonos de Willis normales todavía. Entonces, cuando vos vas a hipotensar a un paciente, ¿de dónde va a compensar las vertebrales? ¿Sabés con las carótidas que estás trabajando? ¿Le vas a bajar la presión así como así? No, porque el cirujano, viste que este boludo se queja mucho. El boludo sos vos que no sabes manejar al paciente. Cuando el cirujano les dice bajemos la presión por algo, hipotensión descontrolada, háganle caso al pelotudo que no sabe nada. Y lo digo en serio, porque cuando alguien les da una orden que necesita algo, yo lo único que necesito es que me diga qué quiere hacer. El resto déjamelo a mí, no me des indicaciones. Porque si no, no vas a cuidar al paciente. El otro no sabe cuidar al paciente mejor que nosotros. Al menos que seamos lo suficientemente sumisos que para no perder el trabajo, hagamos algo de esto. Que eso también ocurre. Es la delgada línea entre el pelotudo y el hijo de puta. Sí. Sí. Bien. Entonces, si ustedes piensan en estas cosas, deben tomar jerarquía de que cuando tienen que hacer estabilidad hemodinámica, evidentemente parece ser muy importante el retorno venoso, el gasto cardíaco, cómo se interpretan sus variables, los fluidos, cómo se lo mantiene, qué se hace. ¿Esto ya lo hemos visto? Bien. Estoy repasando un poquito lo que hemos visto. Esto ya está. ¿Sí? Bien. Sigo. Fíjense, retorno venoso para la bomba no aspirante. Interacción corazón-pulmón. Esto lo vimos, ¿correcto? ¿Voy a seguir? ¿Sí o no? Bueno, lo que yo quiero no es explicarles de vuelta esto. Quiero que tomen conciencia cómo se une con esto, que aparentemente era medio abstracto, y que decís, bueno, mirá, qué sé yo, la verdad que, viste, esa cosa. Bien. ¿Esto lo vimos? Bien. Lo voy a pasar para que se lo recuerden de vuelta. Si nosotros no manejamos todo esto, no vamos a poder manejar nada de lo que significa mantener la perfusión adecuada de un órgano. He usado el cerebro porque en realidad ninguno de nosotros quiere tener un problema con el cerebro. Y por otro lado, hacemos varios tipos de cirugías en donde el cerebro puede estar comprometido severamente.
inclusive aunque esté horizontal. El resistor de Starling allá. Pero ahora les voy a mostrar otra cosa de esto. Ventilación mecánica. Y acá apareció el otro órgano, que en la imagen que yo les mostré antes no estaba. Bien. ¿Se puede armar otro resistor de Starling acá? Si no, ¿qué es la hipertensión endocraniana? ¿Qué es la hipertensión endocraniana? Las presiones extravasculares superan a la intraluminal. ¿Es esto? Bien. Presión de perfusión cerebral. TAM menos PVC. Menos presión intracraniana, quiero decir. ¿Sí? Cuando esto se relaciona, o la TAM baja mucho, o la presión intracraniana sube en exceso, lo que les he transformado es el alvéolo de allá en el cerebro de acá. Cambié la presión alveolar de aquel resistor por la PIC de este. Nada más, es lo mismo. Entonces, ustedes saben perfectamente que ese resistor lo aprendimos en interacción corazón-pulmón. El de acá se podía disrelacionar porque las presiones del azul aumentaban mucho o porque las presiones del rojito bajaban demasiado. ¿Es correcto? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. ¿Necesito tener hipertensión endocraniana para disminuir la perfusión cerebral? No. Alcanza con que baje mucho la de la arteria. Nada más. Especialmente en un órgano que se consume el 75% del oxígeno que le aportás. Es prácticamente directamente proporcional al flujo, el aporte que le haces. Donde baja flujo, baja aporte. Porque no tiene oportunidad de aumentar lo que se llama fracción de extracción. El intestino sí lo hace. El intestino le bajas el flujo, primero aumenta la fracción de extracción, luego redistribuye. Este no tiene oportunidad, porque se consume siempre todo. Bien. Y acá, esto. Fíjense, cuando ustedes hablan de flujo sanguíneo cerebral, hablan de un concepto dinámico. Y cuando hablan de volumen cerebral, hablan de un concepto estático. Entonces ahí viene donde vos no sabes esto y el cirujano te dice, che, el cerebro está un poquito hinchado. Bien, yo suelo tener una hinchada y no digo nada. De que hablen boludeces. Es verdad que está hinchado, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Le voy a bajar la presión para disminuir flujo o voy a intentar bajar volumen para disminuir volumen y que además el flujo persista? Bien. El control por PCO2, bueno, no importa, no me voy a meter en esto. Esto se une con eso, obviamente. Control del flujo sanguíneo cerebral, CO2 mediado, tiene que ver con esto. Vamos a seguir. Bueno, no, miren, les voy a hacer un poco de hincapié en esto. Miren acá, vamos a prestar atención. Ustedes tienen la interacción corazón-pulmón en sus manos y además tienen las perillas del ventilador en sus manos. Y a partir de eso deciden qué dióxido de carbono quieren que tenga el paciente. Me dicen que han participado por ahí en cirugía de paciente sentado, ¿sí? ¿Todos han participado o algunos solo? Levanten la mano. ¿Quién participó en cirugía de paciente sentado? Vamos. ¿Qué mirás a ver si levantan los otros? Levantá la voz, sé independiente. ¿Quién más? Son poquitos. ¿Vos también? ¿O te picando el cuero cabelludo? Bien. Bueno, son los menos por lo que veo. Pero lo interesante cuando les toque, porque en algún momento les va a tocar, el problema es que, fíjense, la presión de CO2 de 41 a 25 reduce el 30% del flujo sanguíneo cerebral y el 7% el volumen. Entonces, cuando ustedes les digan hiperventilalo y además bajale la presión, porque no te vas un poco al carajo. Es una respuesta así como instintiva, poco políticamente correcta, perfecto, pero mirá lo que pasa. La otra, no le bajes más de 25 porque obviamente se empieza a vasoconstricción. Sí, perfecto, pero estás haciendo macanas mientras el tanto. Bien.
Pacientes con trauma craneoencefálico, la PCO2 de 40 a 30, por 30 minutos desciende 34% el flujo sanguíneo cerebral y 9% el volumen, con lo cual no estaría sirviendo de mucho. No importa si esto se lo acuerdan, yo preferiría que sí, porque en realidad entender estas cosas a ustedes los va a hacer leer de diferente manera la literatura que viene por delante. Porque si no, muchas veces, yo soy muy amigo de dar alertas así, puntos rojos. ¿Por qué? Porque si ustedes no toman conciencia de esto, quizás no están dándole la magnitud que necesita darle al mantenimiento de la hemodinamia, que es lo que yo trato de hacer. Por eso esta charla está metida acá en primer año, es compleja. No, yo trato de hacérsela simple, de generarles niveles de alerta suficientes. Ustedes no saben mucho de neuroanestesia, no importa. Entiendan que las cosas funcionan mal si uno no sabe. Ya con eso me alcanza. Y si además se acuerdan de estas 3, 4 cosas, mejor aún. Y acá, fíjense esto. Ocurren cosas diferentes. Todo con literatura, porque esto, digamos, vos decís, bueno, che, es tu opinión, ¿qué haces? Es tu experiencia. No, mirá, la experiencia a mí me soluciona muchos problemas en el quirófano, pero la verdad que tiene que ser basado en literatura. Si no, no puede ser, porque estamos como en aprendizaje y error. Fíjense acá, la hiperventilación. Hiperventilación, dice, le falta la N allá. Ahí. No puedo con mi TOC. Lesiones cerebrales traumáticas, shock hemorrágico, stroke y craneotomía se comportan totalmente diferente. Fíjense esto. Entonces, ¿qué tiene que ver la hemodinamia? Bueno, sí, obvio, porque vos tenés que manejar la hemodinamia global para mantener o restringir el flujo sanguíneo cerebral. Si no, no vas a poder hacer esto. Miren este cosito. Esto es así como un incunable. Dos horas. 1 y 2 horas. Después de un bolo a un paciente normal. ¿Qué hacían? Muy fácil. Frecuencia cardíaca, tanto a betabloqueantes como a atropina, y se veía cómo estaba el rango de respuesta. Nitroprusiato o vasoconstrictor, y se veía cómo estaba el rango de respuesta. Y por 1 hora, los que le habían hecho esta droguita, le sucedía que tenían disminuidas todas las respuestas a los vasoconstrictores, a todo lo demás. A ver, dice, doctor, ¿a usted le paga? Entonces estaríamos cayendo en cuenta que a usted le paga etomidato, porque si viene a hablar más, no, yo uso el propofol también. El problema es no saber cómo el fenómeno previo propofol hace cosas para después o disminuyo, o lo uso mejor, o soporto, o no uso macrodosis. De eso estoy hablando, no estoy hablando de que está prohibido esto, pero entiendan que ocurren cosas. Entonces después quiero manejar la hemodinamia. Y sí, bueno, pero flaco, a ver, ponete un poco en órbita. La hemodinamia se maneja en contexto global. No se maneja porque la hemodinamia, che, ¿cómo haces? Y doblar a la izquierda y doblar a la derecha. No es así. Bien. Retorno venoso. ¿Lo vas a usar? Perfecto, úsalo, pero sabe que el retorno venoso va a estar disminuido. Y si te estoy hablando que la bomba cardíaca no se precarga si no la lleno yo, porque no aspira, bueno, hace algo para soportarlo. Esto es muy interesante y esto lo pueden poner en práctica mañana mismo. Yo lo hago hace muchos años, que es mantener la frecuencia como atropina profiláctica para darse las inducciones con REMI. Va a haber pacientes que lo necesiten, otros que no tanto, pero fíjense cómo le fue a los que le hacían el testigo, ¿no?
Lo hago todos los días porque en realidad, especialmente los pacientes que están beta bloqueados, le haces, el beta bloqueante te permite que suba, no sé, 7, 8 latidos, no importa, pero ya impide que baje a extremos. Acuérdense de la jirafa. Acuérdense de esta patología que suele estar también, la oclusión carotídea. Acuérdense que algún día van a tener que hacer anestesia de cirugía carótida. Y que si no hacen anestesia de cirugía carótida, los pacientes no les preguntan si llegan con oclusiones o no. Llegan con cerebros y con problemas. Por otro lado, la cirugía carotídea es la única que tiene 2 cerebros diferentes. Entonces, si nosotros no manejamos adecuadamente la hemodinamia, el lado de la obstrucción está tremendamente vasodilatado, ávido por flujo, con crisis hipertensiva del paciente para alimentar a este por colaterales, por un polígono de Willis que quizás sea anatómicamente anómalo, y el otro cerebro se está defendiendo de las crisis hipertensivas. Bajarle la presión a ese a valores normales y te van a pasar 2 cosas. La primera, de acá tiene que pasar sangre a este por colaterales, con lo cual si yo le disminuyo el flujo y la presión, no lo va a hacer, porque la división hace que pierda energía. Si además tengo una oclusión, esta tiene un gradiente transestenótico, que cuando le disminuyo la energía previa, no hay para el otro lado porque lo estudiamos en física. Entonces, y bueno, pues decís, bueno, y el manejo, y bueno, la hemodinamia, la interacción corazón-pulmón. Si no, no hay flujo. Ustedes están acá, algunos con más o menos flujo cerebral, pero básicamente, fíjense acá, miren esto, ¿qué es esto? Lo que les mostré, esa era la placa que estaba en física, pero es lo mismo que vimos del plano neurocaptivo. ¿Sí? Este tubito se comporta como si yo agarrara una pajita de gaseosa, la lleno de líquido y le tapo. Mientras yo tenga el dedo arriba, la presión atmosférica desde la parte de abajo más la negativa que se genera en mi dedo, no se cae el agua. Cuando lo destapo, la presión atmosférica se suma a la pascaliana desde arriba y se cae por abajo. Bien. El problema es que entre este y este, ustedes ya saben que hay una diferencia. Alcanza con eso. Nosotros podemos monitorizar todo esto, esto es producto de otra cosa. Estos los tengo. Nada, son formas de ver cómo te fue. De vuelta, me da mal esto. ¿Eso saben qué es este monitor? Los dos son para oximetría transcraneal, este también tiene electroencefalografía, pero básicamente este lo que hace es espectrofotometría de campo cercano. Los oxímetros normales tienen un brochecito que atraviesan el dedo y tiene un sensor arriba y un sensor abajo, cruza la luz y eso mide. Chicos, acá. Este tiene estos sensores que, como ven, están en paralelo y no se envuelven en el cerebro, se pegan acá en el lóbulo frontal. Entonces lo que hace es, al estar en diagonal, emite una luz, rebota sobre el tejido y el sensor, después de haber rebotado, la mide. Pero como verán, este paciente tiene 66 en un hemocerebro en el izquierdo y 55 en el derecho. Que se ponga o no el número rojo, uno pone el target que quiere. ¿Correcto? Entonces este está rojo porque el sensor pasó por debajo de la línea de acá. Pero fíjense que me deberían preguntar, doctor, si esto es, ¿por qué no satura 99 ese cerebro? Porque la sangre del paciente, ¿qué está? ¿Con cuánto está? 99 tengo. ¿Y por qué no satura 99 ninguno de los dos cerebros? Tan mal está cuando en general estuvieron por encima de la línea roja
parece ser que este de acá tiene como 75 y este más o menos está en 70. Y siempre estuvieron por ahí y nunca estuvo en 99. ¿Por qué es eso? Si estoy censando oximetría transcraneal. ¿Eh? Sí. En realidad, el cerebro tiene un patrón vascular que predomina ferozmente las venas. 75-25, 85-20, según cómo se tome, a favor de las venas. Entonces, el criterio con el que se mide esto es que es la devuelta de oxígeno después del consumo. Y cuando baja es porque el consumo sigue igual y el aporte está disminuido. Básicamente es eso. Se da la misma interpretación que la saturación venosa mixta. Es la devolución de lo que sobra después de haber consumido. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Vos le aportás 99. Si baja, no, porque te dije hace un rato que el consumo no aumenta porque prácticamente la fracción de extracción es casi la totalidad de lo que le aportás. Entonces, la disminución de lo que devuelve es casi directamente proporcional a lo que entró. Si entra poco, devuelve poco porque consume siempre lo mismo. Vos tenés consumo fijo. Para el ejemplo que lo que vos me estás pidiendo. Tengo consumo fijo. Si yo le aporto 200, devuelve 66, el blanco. Le aporto 100, devuelve 65 o 50. Le aporto 75, devuelve 35. Ese es el criterio de cómo se lee eso. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué es un monitor tan sensible? Porque básicamente, como el cerebro consume tanto, el aporte disminuye lo que te devuelve, proporcionalmente. En el global de lo que es la saturación venosa mixta, cuando miden acá o en la pulmonar, se interpreta diferente, devuelve el 75%. ¿Por qué? Porque hay órganos que consumen 20 y otros que consumen 80. Entonces, en el promedio te devuelve la vuelta de todo. Bueno, vamos a ir terminando. A ver, preguntas de esto, de las cosas que les suceden en la vida diaria, o dudas van a tener muchas. Pero, ¿qué se les ocurre que les puede pasar con los pacientes a ustedes en el día a día? ¿El interior, Marcelo, está vivo? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Hará mucho calor por allá afuera? ¿Están así como narcotizados? Preguntas, chicos, de esto. Porque hoy, como pocas veces, los he visto como despiertos a casi todos. O no tuvieron guardia ayer, o el tema estuvo más interesante que otro, no sé cómo es la historia. ¿Qué? ¿Qué? ¿El aula? Bueno. El aula es el producto de que ustedes estén despiertos. Yo me la creí. Digo, bueno, qué interesante lo que les di. Resulta que tienen una espina en el ortis. Claro. Dije, qué bueno, están todos despiertos. No, dice, doctor, tengo una espina acá que me está clavando desde hoy que llegué. Sí. Bueno, a ver, chicos, tomen conciencia de una cosa. No entender estas cosas básicas en primer año implica que después no las van a armar más. ¿Saben por qué? Porque el vértigo de lo que sigue, si esto todavía les parece vertiginoso, lo que sigue es peor. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, yo te meto a vos en flujo cerebral, en monitoreo, y vos no entendés cómo se arma esto. Yo te muestro un monitor que satura 55. Sí, ¿ahora qué hago? Mirá, a mí me dijeron que de 50 para abajo es un problema tremendo. ¿Y cómo lo soluciono? Bueno, mirá, en primer lugar, con un órgano como el cerebro tendrías que evitar llegar a ese punto. Eso lo usamos en cirugía cardíaca, monitorizamos del mismo modo en circulación extracorpórea, monitorizamos las sillas de playa de los hombros con estos monitores, mantenemos la hemodinamia acorde a eso. Pero también en la silla de playa, por ejemplo, se puede jugar con que hay puntos, ustedes se van a encontrar con pacientes que de repente intentan aumentar la hemodinamia por sobre los valores de comodidad del artroscopio y resulta que lo que sucede es que el paciente no mejora la saturación. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Lo pongo en 200 de sistólica? ¿Qué hago? No, echo mano al control por PCO2 y quizás mejore el flujo vasodilatando el cerebro. ¿Para qué? Para poder bajar la presión,
mantener la saturación normal. Fíjense qué interjuego de estas cosas. ¿Me están prestando atención? Chicos, escuchen esto, porque en realidad después se encuentran con los monitores, les toca entrar a trabajar a una institución en donde hay todo esto. Ay, yo no lo vi nunca. Y conseguí este laburo tan deseado. Sí. Entonces, usted tiene un paciente que está sentado. El cirujano, acá tienen 3 pivots que hacer. El cirujano necesita hipotensión y el paciente necesita flujos, que el cerebro no esté comprometido. ¿Es correcto eso? El cerebro lo pueden manejar a partir de la hemodinamia porque dice, mirá, sin hemodinamia yo no tengo flujos. Pero resulta que usted tiene un tope. Ustedes saben qué sucede los que han hecho cirugía de hombros. ¿Saben qué sucede cuando el hombro sangra mucho y el artroscopio le es difícil ver? Bueno, sería bueno que se involucren en esas cosas, porque el cirujano no pide porque es un idiota. En realidad, cuando ustedes lo obligan mucho a lavar, los artroscopios tienen una bombita que funciona parecido a la circulación extracorpórea con un rodillito. ¿Lo vieron alguna vez? No está tampoco tan bueno apretar a mansalva el suerito con un presurizador. En realidad tiene una bombita. En algunos lugares se hace con el suerito. Esa bombita genera una presión intracavitaria que al cirujano le da la opción de distender el hombro. ¿Correcto? Si ustedes lo hacen sangrar, él tiene que necesariamente aumentar el flujo de lavado para aumentar la presión adentro de la cavidad y lavar más litros por minuto de eso. Eso redunda en edema posterior de toda la zona articular. De edema que puede llegar hasta acá atrás. ¿Correcto? ¿Y eso qué es? Recuperación. Se dice, no le puedo bajar. Entonces, ¿qué hacen? Tienen 3 cosas que andar. La primera, cuidarle la cirugía al cirujano. Porque se van a dar cuenta el día que viene otro que con uno se le dematizan y con otros no. Y él lo va a saber porque dice, yo estoy trabajando a 14, 18 milímetros de mercurio y resulta que con vos necesito 27. Y él sabe, porque los trabajos los leen, yo los he leído, qué le sucede cuando hay edema. Recuperación tardía. Dehiscencia de herida, quilombo. Edema. Entonces van a tener que manejarse entre el edema, mejor dicho, entre el sangrado y cuidar al paciente. ¿Cómo lo hacen a eso? Bueno, en algún momento van a tener que bajar la presión arterial. Pero como están monitorizando el cerebro, van a decir, mirá, de acá no puedo bajar. ¿Por qué? Porque estoy entrando en zona crítica. ¿Y cómo hacen? Dice el cirujano, mirá, me está sangrando. Bájale más. ¿Podés bajar más la presión? Bueno, acá viene con otra cosa, que es lo que tenés que controlar. El flujo sanguíneo cerebral a partir de la PCO2. ¿Qué puedo hacer? Lo pongo levemente hipercámnico, lo voy elevando en dióxido de carbono, el control es muy rápido, en 2, 3 minutos, 5 minutos de hipercapnia, el paciente se nota lo que sucede con el cerebro. Entonces, bajo las resistencias y puedo bajar la presión para mantener el equilibrio de aporte. Entonces, no le sangra al cirujano y tengo mi cerebro bien. Pero para todo eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, saber de retorno venoso, de interacción corazón-pulmón, de esto, de aquello, de lo otro, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Entonces, a mí me parece súper importante si ustedes por lo menos de esto se sacan la idea de que a dónde apuntar con el manejo hemodinámico, básicamente. ¿A dónde apuntar con el manejo hemodinámico? Porque no es sencillo hacerlo, es muy fácil cuando uno lo entiende, tremendamente fácil, tremendamente divertido, pero van a darles herramientas para que cuando evoluciones en las especialidades posteriores, porque ustedes el año que viene van a empezar a ver aparatos y sistemas, anestesia en aparatos y sistemas. Anestesia hepática, anestesia en cirugía, no sé, de colon, anestesia en neuro, anestesia en esto, van a empezar a practicar eso. Bueno, ¿y cómo van a hacer con todo eso si no saben esto primero? A mí me parece que esto es muy alertante de cómo tienen que estudiar lo que viene y cómo tienen que reaprender lo que les queda lo que les quedó colgado atrás. Porque si no, van a tener problemas con todo esto. Y los pacientes les hacen pagar el costo. O después el cirujano, que dice, mira, no me mandes más a este. Ahí eso es como cuando les tocas el bolsillo, viste, la billetera es otra cosa. Parece que se aprende la ciencia a partir de eso. No me mandes más a este porque resulta que con este pibe tengo siempre problemas. Los pacientes se me complican, no les puedo dar de alta porque el hombro les queda edematizado, por decirte el hombro, qué sé yo. O el colon que está parético si es la cirugía de colon. Entonces, todo ese tipo de cosas les tienen que prestar atención de cómo con qué jerarquía leen lo que viene. Listo, gente. Hemos terminado.